Bueno, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y lo que vamos a hablar esta mañana sea realmente su palabra y pueda edificarnos, podamos llevar a nuestra vida y podamos tener en cuenta la obra que Él ha hecho por nosotros. Estoy trabajando estaba escribiendo, estudiando Romano, y esta prédica lo he llamado El regalo perfecto. Y para empezar voy a leer un bosquejo que he preparado, y dice: mientras más le conozco, mientras más entiendo, más me enamoro de mi Señor. Yo pensaba que la vida muy poco, que la vida valía muy poco, casi nada. Mi condición es polvo. Polvo es mi naturaleza. Depravado, egoísta, humanamente sin solución, y estaba en la fila para ir al matadero, la muerte eterna. Ya cuando estaba aceptando mi destino, aparece alguien y me dice: si quiere, yo puedo ponerme en tu lugar, y en vez de la muerte eterna te regalo la vida eterna, el regalo perfecto. Y pude ver el poder tan grande del Evangelio, ese poder que habla Pablo, dunamis, dinamita, o también alguien lo llama dínamo, fuerza continua. Ese mismo poder que le visitó a Pablo camino a Damasco, el poder transformador de Dios, el Evangelio. Y de eso quiero hablar esta mañana. La verdad que ese regalo que nos hizo el Señor es perfecto, y no podemos recibir un regalo más grande que eso. Podemos mirar Romanos 1, 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero hablarle hoy de esto, dos versículos, porque es impresionante lo que enseña. Yo diría la parte más importante, no quiero decir de toda la Biblia, porque cada palabra de Dios es importante. Porque la palabra de Dios es importante, pero me atrevería a decir que es la idea central de lo que Dios quiere revelarnos para llevarnos a su plan original. Lo que aquí nos enseña la palabra es impresionante. Cómo un Dios perfectamente justo, un juez justo, perdonar al transgresor y aceptar en su presencia
y seguir siendo justo. Voy a volver a repetir esta pregunta. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y seguir siendo justo? Si nosotros podemos entender lo que Dios quiere enseñarnos por medio de Pablo, en estos 2 versículos podemos entender de qué se trata el cristianismo. Esta declaración que está haciendo Pablo posiblemente es la más importante para entender la obra de Jesucristo. Pero para entender este texto, vamos a ubicarlo en su contexto. Vamos a volver un poco más atrás, de Romanos 1. Vamos a leer desde el 8 al 15, donde Pablo dice: primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griego y a no griego, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí Pablo le está manifestando su ferviente deseo de ir a Roma y compartir con ellos lo que Dios le ha dado, los dones espirituales, y así sean confirmados. Él le dice que está ansioso de llegar a ellos y compartir con ellos para hacerle entender mejor el regalo perfecto que el Señor le dio. Este regalo sigue disponible para nosotros en este tiempo. O sea que lo que Él predicaba también nos sirve en este tiempo, porque estamos en un tiempo que Dios nos visita y extiende su misericordia, su regalo para todos nosotros. También Pablo le comenta la dificultad que está teniendo para llegar a ellos, y dice que este regalo es para todos, para griego, para no griego, para sabios y no sabios, o sea que también para los gentiles, para todo, para todos los que quiere, podemos también incluir, para un delincuente, para un ladrón, asesino, está disponible este regalo.
Dios quiere darnos esta oportunidad de conocerle. También Pablo le manifiesta que constantemente está orando por ello y pidiendo a Dios que muy pronto pueda ir a visitarlo en Roma. En el versículo 15 dice, así dice que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Pero llegando al capítulo 16, Pablo hace una declaración llamativa. Dice, yo quiero ir a predicarles el Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Por qué dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque en ese tiempo el cristianismo no tenía buena reputación. En todo el imperio romano, porque ellos no podían entender cómo podía salvarle un Dios que fue crucificado en la cruz. Era locura para ellos. Por eso de ahí sale la locura de la predicación. ¿Cómo puede un Dios los romanos, todos por esos lugares tenía dioses imponentes, aunque no creemos en esos dioses? Pablo presenta un Dios, un carpintero que ha muerto crucificado. Por eso dice en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la mente de ellos no tenía cabida esa idea. ¿Cómo un Dios puede morir en la cruz? Si morir en la cruz es lo más denigrante que puede ocurrir a un ser humano en aquella época. Hablando humanamente, si alguien podía avergonzarse del Evangelio, posiblemente era Pablo. Podemos encontrar por las penalidades que ha sufrido él, y aquí he anotado, podemos citar expulsado de Tesalónica, Hechos 17, también le sacaron por la ventana de un muro colgado en una canasta en Damasco, 2 Corintios 11:33, fue apedreado en Listra, Hechos 14:19, burlado en Atenas, Hechos 17:32, y muchas otras cosas que podemos encontrar. Pero aún así, él no consideró cambiar de trabajo. Siguió predicando. Cualquiera lo hubiera hecho.
La transformación que Dios hizo en Pablo fue impresionante. Porque el odio que tenía a Jesús y a sus seguidores ahora se convirtió en un amor genuino. Solo Dios puede hacer eso. ¿Por qué tenía tantos problemas Pablo? Porque en ese tiempo Pablo tenía muchos problemas porque el argumento que presentaba era absurdo para ellos. Porque él presentaba como el camino a Jesús crucificado, un carpintero que murió en la cruz, que mucha gente decía que era el Hijo de Dios. Pero eso, por eso dice Pablo en 1 Corintios que acabamos de leer, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero no solo de Pablo se burlaba la gente de esa época. Hoy sigue burlándose de nosotros cuando salimos a predicar muchas personas. En la prisión, por ejemplo, encontramos allí muchas personas que se burlan, pero muchas personas también lo reciben. La buena noticia y el Señor sigue transformando vida y es un gozo ver vida transformada. Por eso también podemos decir nosotros, como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Yo creo que a Pablo no le importaba cuántas personas se burlan, sino cuántas personas creía. Y a nosotros también en este tiempo sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Podemos mirar en Isaías 55:11. Donde dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y también muchas veces decimos que la espada de doble filo, si no te bendice, te condena. Nuestro Señor Jesucristo nos ha comisionado para predicar el Evangelio. A toda criatura. Y volviendo a nuestro texto, me gusta como Pablo expone en su carta: yo quiero ir a Roma a predicarle el Evangelio, porque a pesar de todas las cosas que me ha ocurrido, yo no me avergüenzo del Evangelio y les da sus razones.
La primera es porque el Evangelio es el poder salvador de Dios. Porque Pablo sabía lo que puede hacer el Evangelio en sus vidas. Porque a él lo transformó. La palabra es el poder explosivo de Dios, pero no para destruir, sino para salvar. Es un poder que transforma. Es un poder que reconstruye esa vida humana que está despedazada internamente por causa del pecado. El Evangelio puede hacer eso y a nosotros, muchos de nosotros, sabemos eso por experiencia propia. Muchos de nosotros, como Pablo, aborrecíamos escuchar a Jesús y después de conocerle, es la pasión de nuestra vida, ¿verdad? Es realmente, yo no sé qué haría si dejara de hablar del Señor. Y yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo. No está en mi deseo, ni en el más fondo, yo creo que no está el dejar de seguir a Cristo. En mis planes ya no está eso. Al contrario, como dije al principio, cada día que voy conociéndole más me enamoro y más quiero seguirle. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Pablo, a pesar de tantas dificultades que tuvo, él podía decir que no se avergonzaba de seguir a Cristo, de predicar su palabra. Si podemos tener en cuenta, Pablo nos dice que el Evangelio revela el poder de Dios. O sea que Pablo no dice que el Evangelio revela el poder de Dios, sino que el Evangelio es el poder de Dios. Es a través de la predicación del Evangelio que Dios abre nuestros ojos para ver y para traer transformación a nuestra vida, de adentro hacia afuera. Allí podemos entender que muchos, que si vamos, por ejemplo, con nuestros problemas a un psicólogo, solamente ellos pueden, como el jardinero poda las plantas, nos deja medio bien formadito, bien redondito, pero cuando va creciendo otra vez, empieza a deformarse. Pero si oímos la palabra de Dios, el Evangelio, y hace su trabajo, dejamos que Dios trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo nos cambie genuinamente, entonces nuestro problema se soluciona de raíz, de adentro para afuera. Primeramente, sana nuestro corazón. Cada día que pasamos en su presencia, cada día que vamos caminando con Él, encontramos maneras de hacer las cosas conforme a su voluntad. Y eso que
Antes hacíamos mal, cuando Él nos quebranta, podemos pedir perdón, arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios es poderoso para cambiar nuestra vida y para llevarnos a su reino. Es lo que anhelamos. Ser ahora todo lo que hemos probado, dice, y genuinamente hemos cambiado. Es imposible dejar el camino del Señor, porque cada día nos enamoramos más de Él y queremos servirle más de la mejor manera posible. Yo creo y les animo, si tú escuchas hoy esta palabra, que Él quiere ponerse en tu lugar, tú que vas caminos al matadero, tú que vas a ver hoy este video, y examínate si está en el camino de ir a la muerte eterna. Hay un carpintero que murió en la cruz que quiere ocupar tu lugar y darte el regalo perfecto, que es la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias porque tú has cambiado, Señor, has sanado nuestro corazón y nos has hecho libre de la esclavitud del pecado. Ayúdanos a que cada día podamos conocerte más y podamos proclamar ese que tú has dejado para predicar, el Evangelio, que es poder de Dios, poder tuyo para salvación. Amén. Que Dios les bendiga.